solamente el país, el mundo, y que además nos acercamos a un proceso electoral nacional que tiene que ser de enorme trascendencia para la decisión que tomemos todos los peruanos. En un momento difícil para el mundo, para el país y para el partido. Y creo que, reiterando el saludo a todos ustedes, es importante que revisemos algunos temas que expliquen o que nos recuerden, como militantes de un partido político, el motivo de nuestra presencia en el escenario político nacional. No pretendo hacer únicamente historia, pero sí es importante recordar la historia para poder entender también el presente. Dice que los pueblos que no revisan la historia pueden volver a cometer los mismos errores. Y lo que nosotros debemos de tratar de hacer como pueblo, como país, pero también como partido y como personas, es no volver a cometer los errores que en algún momento pudimos haber cometido. Estuve, a propósito de esta invitación de ustedes, refrescando un poco mis lecturas sobre la historia del partido y recordando un poco la presencia fuerte de lo que significó la figura de Haya de la Torre en el siglo XX en el Perú y el resultado de su presencia en la política nacional e internacional. Estuve recordando sus primeras reflexiones en el norte, en Trujillo, en donde él empezó a compartir sus primeras lecturas con un grupo de jóvenes inteligentes, inquietos, interesados en el país, que conformaron en lo que en ese momento era la Universidad de la Libertad, el llamado Grupo Norte, en donde también formaba parte, entre otros, por ejemplo, César Vallejo. Entonces, recordaba a Haya de la Torre reflexionando en Chan de lo que significaba la historia del Perú prácticamente después de casi 400 años de la llegada de los españoles. Un Haya de la Torre que desde muy joven tuvo la capacidad de interpretar las relaciones sociales y políticas en el contexto de un país que necesitaba ir madurando histórica e institucionalmente, en el contexto de un país que necesitaba ir balanceando sus relaciones para construir una unidad que permita mirar hacia adelante. Ese Haya de la Torre, que inquieto por las ideas del momento y recibiendo en este recinto universitario norteño la influencia de la cultura que llegaba desde Lima, pero no solo de Lima, sino también del extranjero, decide un día trasladarse a la capital y decide incursionar en los debates estudiantiles de una universidad hasta entonces bastante conservadora, como era la Universidad de San Marcos. Una universidad que seguía un poco los parámetros o ha ocurrido de manera permanente la ruptura democrática. El gobierno de Pardo, que es un gobierno conservador en algunas cosas, pero al mismo tiempo también de avanzada en otras, tolerante, que se abre a la libertad de culto, que pretende ser institucionalista, que da algunos pasos interesantes en la modernización del país, estamos hablando antes de Leguía, pero un gobierno que termina siendo interrumpido por el golpe del año 19. En ese contexto
tenemos a Haya de la Torre, en ese contexto de la historia del Perú, avanzando en la interpretación de lo que tiene que ocurrir en un lugar como el que nosotros tenemos. Ese Haya de la Torre que tiene una estadía en el Cusco y en donde puede interiorizar más y comprender más las relaciones de los patrones con el indio, que es explotado de manera permanente, que es soslayado permanentemente y que entiende que no se puede construir una patria con ese nivel de discriminaciones y de desigualdades, con sus diferentes matices de lo que él había visto ya en el norte, con las diferencias que podían haber en el seno de familias aristócratas en su tratamiento, con los trabajadores de las haciendas azucareras y de lo que significaba ese mundo que corría detrás de la modernidad, que corría detrás de ideas novedosas que venían de otras latitudes, pero que mantenía instituciones de profunda desigualdad y de profundo abuso. Ese es el contexto de este Haya de la Torre, que incursiona en el movimiento estudiantil para apalancar los desafíos de la clase obrera en formación, de esa clase que viene luchando por conseguir derechos básicos, que son, por ejemplo, la jornada de las 8 horas, que fue una lucha permanente y una obtención también a cuentagotas, porque la jornada de las 8 horas viene reconocida en el Perú desde el gobierno de Billinghurst, pero no desde una manera total, sino a cuentagotas en función de quién la reclama y en función de cómo los gobiernos empiezan a ceder poco a poco. Ese se Haya de la Torre, el que se une a los trabajadores para darle fortaleza y contenido intelectual a las luchas sindicales de sindicatos que recién se están formando. Sindicatos textiles, sindicatos en pequeñas empresas industriales y grupos que se van formando a niveles agrarios en las haciendas y grupos de coordinación para tratar de cambiar las cosas. Ese Haya de la Torre, incomprendido desde la conservaduría, por decirlo de alguna manera, de gobiernos que intentan mantener el status quo de las cosas y que irrumpen nuevamente hacia un esquema conservador al principio, con la llegada de Leguía a través del golpe del año 19. Ese Haya de la Torre que cuestiona no solamente la formación universitaria, y por eso es que nosotros tenemos como referente lo que luego viene de la reforma universitaria de Argentina, ve lo que va significando en México la reforma agraria, la Constitución de Querétaro, los acontecimientos europeos, y que entiende en un primer momento que lo que está viviendo acá no le alcanza para estructurar toda esa idea que él tiene de una patria más grande. Y precisamente es eso, ese espíritu de conocimiento, de creatividad, lo que lo lleva, primero forzado por las circunstancias de un gobierno duro que empieza a perseguir estudiantes, que no reconoce ningún tipo de libertades y que donde termina él abandonando el país a un destierro que lo lleva a través de México luego a su gran estancia europea para terminar de formar y de tener una idea básica de lo que es el pensamiento universal de la época, para poder diferenciar desde allá el apogeo de un capitalismo en construcción, la alternativa de un Estado comunista que prioriza una economía estatal, pero que desincentiva las posibilidades de libertades individuales, ese Haya de la Torre, que habiendo sido recibido de una manera expectante por el grupo panameño, por el grupo cubano antes de su llegada a México, termina cuestionando desde el propio corazón de la intelectualidad europea, en su estancia de 4 años o más en Inglaterra, lo que significa el pensamiento de todo este segmento que va creciendo y que va confrontando ideas en la Europa de tantos años de debate constitucional,
dogmático, etc. Es ese Haya de la Torre el que regresa al Perú, ya convertido en un tipo armado intelectualmente, ya habiendo pasado por lo que fue el acto de fundación del APRA en 1924 en México, que fue un acto, todos sabemos, un acto al interior de un acto mayor, de un acto distinto, en donde entregando la bandera da nacimiento a un movimiento que en ese momento todavía estaba falto de un contenido mayor, porque el contenido mayor es el que va construyendo él, primero en Europa y luego a través de los debates de la célula de París, de las células de Argentina, antes de ir armando en ese famoso artículo publicado en Inglaterra, en donde ya define con nombre lo que es el APRA, ¿no? Uno de los cuestionamientos que le hacen algunos de sus principales detractores después del acto del 7 de mayo del 24 en México, es la falta inclusive de un nombre a este movimiento al cual él llamaba de unidad continental. Bueno, él va construyendo estas cosas. Y va construyéndolo con solidez. Y con esa solidez al mismo tiempo, ahora que estamos utilizando este medio maravilloso de la tecnología, nos podemos imaginar cuando uno revisa toda esta crónica de acontecimientos de la época, cómo podían ellos ir sabiendo lo que pasaba en otras latitudes con una velocidad impresionante para la época, porque hay un enorme y un riquísimo debate ideológico de Europa con América Latina, con Sudamérica, a pesar de no existir una comunicación como la que existe hoy, a pesar de que la comunicación básicamente al principio es una comunicación por barco. Hay que recordar inclusive que cuando Haya de la Torre va a hacer su estancia en Cusco, se toma un barco que sale del Callao y que lo dejen mollendo para luego penetrar hasta la sierra, pues no habían otras formas de comunicación. Imaginemos hoy la dificultad que podía significar en ese momento difundir ideas en el contexto de esta falta de comunicación. Pero eso es uno de los aspectos que Haya de la Torre desarrolla de una manera magistral, cuando a pesar de las limitaciones es capaz de organizar un movimiento y de darle contenido, a pesar de esas limitaciones que hoy, imagínense lo que pudiera él construir hoy día con la magia de un Zoom o de una comunicación a través de Internet. Pero bueno, volvemos a ese Haya que regresa y que se reencuentra en el país en el contexto de una campaña presidencial ya iniciada en 1931, regresando para encontrarse con un rival que también regresaba, que era Sánchez Cerro, que había estado todavía un buen tiempo fuera del país, ¿no? Y que pretendía recuperar su posición en la política nacional. Recordemos además que en esa época ya se vislumbraban los grandes enemigos y adversarios del partido que se mantienen hasta hoy. Es impresionante revisar las crónicas apristas de la época y compararlas con lo que ocurre hoy y encontrar frases que pudieran ser leídas el día de hoy sin que hubiera pasado absolutamente nada en todo este tiempo, ¿no? Las mismas posiciones muy radicales de medios conservadores y de posiciones conservadoras frente a lo que Haya de la Torre traía. Es ese Haya de la Torre el que con el liderazgo permite la llegada de un primer grupo aprista al Congreso Nacional. Y es ahí a donde yo quería llegar en esta conferencia a la que los compañeros con bastante imaginación le han colocado la necesidad de hablar acerca del APRA, el Parlamento y la democracia. Estamos en el año 31, han pasado las elecciones presidenciales, Haya de la Torre ha perdido, el aprismo ha denunciado fraude electoral. En esa época los votos no se contaban en la mesa, sino que todos los votos eran trasladados a la sede del Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones los iba contando. Y cuando las cosas empiezan a ser favorables al APRA, de pronto empiezan a cambiar, porque llega un momento en que la gran base electoral de Sánchez Cerro, que es Lima, empieza a perder fuerza porque Haya de la Torre empieza a subir en los votos en Lima,
además de la gran cantidad de votos que le venían del norte del país, especialmente de Trujillo, de Cajamarca, de Lambayeque, de los lugares en donde se formó inicialmente el sólido norte, y que es una etapa previa a los hechos del año 32, que son los que marcan con sangre la historia de este partido. O sea, estamos hablando del año 31, estamos hablando todavía de una gran expectativa electoral de un joven que ya tiene 36 años y que viene a competir por la presidencia trayendo ideas novedosas y que se rodea de intelectuales de la época, como se había rodeado de intelectuales desde que era un estudiante y desde que se formó el famoso grupo en Trujillo, en donde se discutía cultura, historia y se cuestionaba la política. En fin, ahí llega la primera célula parlamentaria aprista. Es la llegada del primer grupo de los compañeros, que son convocados no solamente para ser parlamento, sino son convocados al mismo tiempo para ser asamblea constituyente. Ojo, a veces se nos escapa este dato de la historia. El Congreso del año 33 fue un Congreso constituyente, que en las sesiones de la mañana tenía las facultades de Congreso y en las sesiones de la tarde hacía sesiones de constituyente, o sea, construía y discutía la Constitución, que fue luego la Constitución del 33, que estuvo vigente hasta el debate del año 78-79 con la nueva Constitución. O sea, es el APRA que con su presencia participe en los dos grandes debates constitucionales del siglo XX, el debate del 33 y el debate del 79. En el debate del 33, Haya de la Torre no está presente físicamente en el Congreso, él postula la presidencia, quizás el personaje, o alguno de los personajes, porque no hay un personaje mayor en esa célula en donde está Sánchez, está Seoane, ¿no? Y están otros compañeros de suma importancia que defienden las posiciones del APRA y que traen las ideas de Haya de la Torre, que están básicamente vinculadas a la institucionalidad del país. Es este el debate en donde se concentra mucho la posibilidad de lo que debe ser el control parlamentario sobre el Ejecutivo. Es decir, frente a las constituciones anteriores del siglo XIX, es la Constitución del 33 con la llegada del APRA la primera en la que se debate la necesidad de controlar con mayor firmeza los actos del Ejecutivo. Veníamos, recuerden ustedes, de gobiernos conservadores y de luchas terribles entre pierolistas, caseritas y otros, pero que no tenían el contenido de las luces que trae Haya de la Torre, producto también de los tiempos en que él se va a vivir. ¿Qué se discute en la constituyente del año 32, porque esta constituyente es elegida el año 31, en las elecciones del 31, y empieza sus sesiones a fines del 31, en diciembre del 31, y continúa, y finalmente es consagrada el año 33, pero ya sin la presencia del APRA. Los parlamentarios apristas solamente están 50 días en la constituyente, porque luego viene la implementación de esta famosa ley de emergencia, que permite no solamente desarticular a los movimientos políticos, permite cerrar los partidos políticos, permite prohibir reuniones públicas, permite perseguir y finalmente genera, entre otras cosas, la expulsión de los parlamentarios apristas del país. ¿Qué se discute? Se discute la descentralización. Fíjense, importante para un partido de un alto componente de provincianos, la descentralización como necesidad de fortalecer un país descentralizado, con autonomías. Y se discute la necesidad de dar autonomías administrativas y hasta políticas a los espacios regionales. ¿Qué se discute? Fundamental para la conciencia y la institucionalidad del país. Se discute el voto universal. Fíjense ustedes, el voto de los jóvenes. Haya de la Torre plantea, a través de la célula parlamentaria aprista, que sesionaba con él todos los días. O sea, los parlamentarios del partido iban al Parlamento en la mañana, pero a las 2 de la tarde, después del almuerzo, se reunían con Haya de la Torre hasta las 5 de la tarde. Él era el que dirigía las propuestas del APRA
y luego regresaban al debate constituyente ya de la tarde. El voto universal para los jóvenes, el voto universal para los peruanos, donde entran los analfabetos, en un país que tenía también un alto porcentaje en esa época de analfabetismo, el voto para las mujeres, a quienes no se reconocía el voto, ya que se reconoció el voto más adelante, a mediados del siglo pasado, también a través de una iniciativa de parlamentarios apristas o de parlamentarias apristas en ese momento. Se discute el Congreso Económico Nacional, que es una propuesta aprista para generar un espacio temporal con un concurso técnico de los sectores productivos. Se discute el control parlamentario sobre el Ejecutivo, que ya se los he mencionado. Se discuten a nivel legislativo leyes municipales versus la Junta de Notables. Recordemos que antes, la primera elección municipal se da el año 80, con la llegada del segundo gobierno, el inicio del gobierno del presidente Belaúnde. La primera elección municipal, pero cuando estamos regresando, pero antes, mejor dicho, se retorna a una elección municipal porque ya habían habido elecciones previamente, entre ellas la elección de Bedoya en la alcaldía de Lima. Pero en la época en que Haya de la Torre y a través del APRA proponen las elecciones municipales en el 31, los gobiernos de las ciudades estaban a cargo de lo que se llamaban las juntas de notables. Y hay una gran resistencia en la representación sanchezerrista para aceptar la existencia de una elección municipal, y ellos mantienen su posición de una junta de notables. ¿Y qué cosa es una junta de notables si no es una junta conformada por gente que venía de las familias conservadoras, aristocráticas, adineradas, y que dejaban afuera la participación popular? La célula parlamentaria aprista, nuestra primera célula parlamentaria aprista, se opuso a señalar en la Constitución que el Estado garantizaba, por ejemplo, la estabilidad e intangibilidad de la moneda. Miren qué interesante esto. El gran expositor de la época es el Cachorro Seoane, en ese momento. Hombre de mundo y de gran cultura y de gran conocimiento, que se opone a la intención de los sanchezerristas de incorporar en la Constitución del 33 algo que no se podía controlar a través de una norma. O sea, el Cachorro, con una gran lucidez, explica que es absurdo intentar a partir de un artículo constitucional tratar de controlar estabilidades de la moneda que no se pueden controlar sino a través de otro tipo de políticas monetarias. En esa época no había el BCR todavía. Y luego, un gran debate parlamentario con respecto a la llamada ley de emergencia. La llamada ley de emergencia es una ley que se dio, como ya les he mencionado hace un momento, para tratar de justificar que el Poder Ejecutivo pueda prohibir reuniones de personas, reuniones de partidos, y pueda incorporarse o meterse y allanar los locales partidarios y los locales de reunión. El APRA se opone fervientemente, profundamente, pero todas estas oposiciones forman parte de un debate riquísimo, pero no de una aprobación, porque la mayoría la tenía el sanchezerrismo. A pesar de que hay algunos que en algunos temas van coincidiendo con el APRA y se solidarizan. Vale importante acá recordar, por ejemplo, la figura de Víctor Andrés Belaúnde, que era un representante conservador, pero que sin embargo inclusive se sube al barco para acompañar a los exiliados del APRA, protestando por el cierre o por haber sido ellos sacados de la manera como fueron sacados del Congreso. Esta ley de emergencia se ejecuta a partir del 12 de febrero del año 32. El 18 de febrero del 32 detienen a 12 constituyentes apristas en el propio Congreso. O sea, los van deteniendo por etapas. El 12 de febrero agarran algunos, los que logran esconderse y que se vuelven a meter a la fuerza al Parlamento y participan del debate mientras están en el Parlamento, son capturados luego al salir del debate, 12 se atrincheran en el Congreso, entra la Guardia Nacional sobre la base de esta ley de emergencia y los llevan detenidos a ellos y a un representante también de izquierda que se solidariza en ese momento. Luego son expulsados del país y finalmente se queda conformado el Congreso con solamente representantes del sanchezerrismo. Es importante recordar estas cosas que pasan en la política nacional en el año finales del 31, inicios del 32, porque eso es
lo que finalmente nos conduce al 7 de julio del 32. Hace poco hemos nosotros tenido una serie de eventos recordando el 7 de julio del 32, pero vale la pena detenerse también para recordar qué motivó el 7 de julio. O sea, ¿qué pasó para que haya un 7 de julio? Primero, el fraude electoral del 31. Segundo, la ley de emergencia de Sánchez Cerro. Tercero, la expulsión de los parlamentarios apristas, constituyentes apristas del Congreso. Su expulsión del país, su detención. Una nueva persecución que empezaba. Violentas acciones del gobierno contra todo lo que significa una organización popular, especialmente viniendo del APRA, y que va germinando una protesta que se concentra básicamente en el norte. Y es ahí en donde nace el 32. O sea, es ahí en donde se va armando esa insatisfacción que va generando lo que ocurre el 7 de julio del 32 con lo que nosotros conocemos como la revolución de Trujillo, liderada al principio por el Búfalo Barreto, pero con participación también de otros compañeros notables. ¿No es cierto? Venía chicano. ¿Qué es lo que rescatamos de manera resumida de esto? Rescatamos las ideas que trae Haya de la Torre para incorporarlas a una constitución que no logra hacerlo. Rescatamos la necesidad de incorporarlas en esa constitución, y ese es el fundamento de la lucha desde el año 32 hasta el año 78, en que se ganan las elecciones o en que se obtiene la primera minoría en el proceso electoral de 78. Ese es también el fundamento de una serie de leyes que se van dando en el camino para consolidar procesos como la descentralización, como el voto universal de jóvenes, mujeres y de todos los peruanos. Ese es el fundamento para lo que significó más adelante toda la propuesta aprista con respecto a la reforma agraria. Eso es el fundamento de todo lo que significó más adelante, desde el punto de vista aprista, las reformas institucionales que garanticen un país más democrático y que garanticen un país que tenga la posibilidad de generar justicia social para todos los peruanos. El Parlamento, Haya de la Torre lo denominó, siendo presidente de la Asamblea Constituyente el año 78, como el primer poder del Estado. Dijo, acá está la representación del pueblo, acá está la representación del país. Es ese Parlamento al que se le va, además, incorporando instituciones fundamentales para su trabajo. Entre ellos, la inmunidad parlamentaria, que hoy ha sido discutida en las últimas semanas en el Perú, ya llegando a temas actuales, señalando que es un obstáculo para el trabajo parlamentario o para la representación parlamentaria. Nada más falso, nada más falso. Desde mi punto de vista, sin inmunidad no hay parlamento. No lo hay. ¿Cuáles son las funciones principales del Parlamento? La primera, para mí, representar. Un Parlamento representa, un Parlamento legisla y un Parlamento fiscaliza. Pero fundamentalmente representa. Nosotros podemos tener un Parlamento que casi no legisle, o que no legisle inclusive, pero no puede dejar de representar. Si el Parlamento no representa, deja de ser Parlamento. Podemos prescindir de algunos elementos del trabajo parlamentario, pero no podemos prescindir de la representación. Y esa representación necesita estar protegida para evitar persecuciones. O sea, recordemos que la ley de emergencia que hemos comentado hace un momento del gobierno de Sánchez Cerro permite una persecución violenta, pero no podemos tener nosotros parlamentarios desprovistos de una inmunidad que los aleje de cualquier tipo de venganza, de cualquier grupo o persona poderosa que pueda sentir que el Parlamento atenta contra sus derechos económicos o contra cualquier otro tipo de interés que pueda tener. Por eso es que se le da estas prerrogativas al Parlamento.
no es el Parlamento peruano el que instituye las prerrogativas parlamentarias. O sea, las prerrogativas parlamentarias nacen con el propio Parlamento en la época en que Inglaterra empieza a instituir la primera constitución reconocida en Occidente. O sea, hay una serie de atribuciones que protegen al representante frente a una vendetta que pueda venir de alguien que se sienta amenazado por una iniciativa legislativa o por una fiscalización determinada. Sin inmunidad no hay parlamento. Lo que ha pasado, y ya viniendo a estas épocas, es que hay un desconocimiento de algunos y hay adrede una malinformación de otras con respecto a lo que puede significar la inmunidad. La inmunidad protege a los parlamentarios de los delitos comunes, de la persecución por delitos comunes, pero no debe generar impunidad. Lo que se busca a través de la inmunidad es decirle, oiga, usted no puede procesar a un miembro del Parlamento, ni puede detener a un miembro del Parlamento, si es que previamente el Congreso no ha analizado si efectivamente la denuncia que se le ha puesto tiene contenido jurídico o si es una denuncia que al contrario tiene una motivación política. Eso es. Ahora, lamentablemente han habido algunos casos muy cuestionados por la opinión pública nacional en los últimos tiempos que hacen parecer que la inmunidad trae consigo un concepto distorsionado que es el concepto de la impunidad. Conversábamos ayer con un analista y teníamos un ejemplo bien claro. Decíamos, oiga, ¿por qué la gente está tan alejada hoy de la política? Yo pienso que, entre otras cosas, está alejada de la política porque los políticos han salido de la política. Han dejado la política. Lo que hay ahorita en el Parlamento Nacional es un grupo de gente que no está formada políticamente. No son políticos. Son independientes, son improvisados, son invitados, sentados en el espacio en donde deberían estar sentados los políticos. Los políticos, desde el punto de vista correcto, político es una persona que tiene una formación ideológica, que tiene una claridad con respecto a las ideas y en el lugar en que se encuentra, que puede ser capaz a través de su ideología de plantear un programa determinado de acción para gobernar un lugar en un momento determinado. O sea, si nosotros tenemos en el Parlamento sentada gente que no entiende ni siquiera cuál es su propio pensamiento, obviamente que han sido desplazados los políticos y están sentados ahí personas que no tienen una formación política. Decíamos en este símil que se parece al fútbol, ¿no? ¿Por qué la gente abandonó los estadios en el Perú? Porque el fútbol dejó de estar en los estadios. O sea, no hay futbolistas. Nuestros hijos, de los que estamos acá, la mayoría, algunos tienen nietos, ya dejaron de ser hinchas de la U, de la Alianza, o de los equipos de nuestras regiones. Ahora son hinchas del Barça, del Real Madrid, del Bayern de Múnich, porque allá hay fútbol. Acá no hay fútbol. Acá nos entusiasmamos cuando viene la selección que está conformada por nuestros jugadores que juegan donde se juega fútbol. Pero acá no hay fútbol. La gente abandonó los estadios porque no hay fútbol. La gente abandonó la política porque no hay política. Hay cualquier cosa menos política. Los políticos han abandonado la política. Claro, satanizados por una fuerte influencia mediática de sectores que están absolutamente interesados en destruir la política. Y vaya que lo han logrado. Lo han logrado. O sea, los partidos políticos están disminuidos. Los llamados partidos políticos de hoy día son grupos de gente que no tiene contenido ideológico, dogmático, que no tiene una posición, no saben si son socialdemócratas, socialcristianos, comunistas, si son de la izquierda, si son de derecha, no conocen las instituciones, no saben cómo funcionan las instituciones, no tienen un contenido mayor, y los que sí lo tienen, los que sí tienen formación, gran parte, acá hay gente muy formada políticamente,
no está en este momento desempeñando los cargos políticos que deberían desempeñar. Tenemos que recuperar la política. Solo recuperando la política recuperaremos también la confianza en la política. Y hay grave desconocimiento, entre ellos lo que hemos hablado. Voy a volver un poquito me había desviado de este debate del Congreso con respecto, repito, decía que la inmunidad protege a los parlamentarios de los delitos comunes que tienen que ser debatidos en el Congreso para permitir su procesamiento. No debería alcanzarlos con respecto a los delitos que vienen de atrás. Es para protegerlos de los supuestos delitos comunes que realicen o que cometan siendo parlamentarios. Siendo parlamentarios. Delitos comunes cometidos siendo parlamentarios. Por ejemplo, el congresista que maneja un carro borracho y mata a alguien. Ese es un delito común que se comete siendo parlamentario. Es muy distinto al delito de función, porque un delito de función es el delito que comete un funcionario público en el ejercicio de su función. Esto no está protegido con una inmunidad propiamente dicha. La institución que regula el debate sobre eso es el antejuicio político, que es una protección que le da el Congreso para que el propio Congreso discuta si hay elementos para procesar al funcionario público por el llamado delito de función que se le está achacando. Y eso genera en el Congreso el debate de lo que se llama un antejuicio político. ¿Por qué se llama antejuicio? Porque es el juicio previo al que tendrá que hacer el Poder Judicial si es que se descubre o se encuentra que efectivamente se cometió un delito de función. Entonces se llama antejuicio. Se discute antes y termina con una aprobación del Congreso que autoriza que el funcionario público sea procesado luego a nivel de la Corte Suprema como corresponde. Distinta también es la figura del juicio político, porque hay antejuicio político y juicio político. El juicio político implica un debate por una supuesta infracción a la Constitución. No es un delito, no está contemplado en el Código Penal. Es infringir la Constitución, lo cual genera un juicio político. Como no es un delito, no hay una sanción judicial. Y por lo tanto, cuando termine el debate, lo que ocurre al final del debate, si se sanciona al funcionario, es una sanción de carácter político. Por ejemplo, una suspensión para el ejercicio de derechos durante 5 o hasta 10 años. Pero queda en el Parlamento, ahí muere. No pasa al Poder Judicial, porque no es un delito. A veces las infracciones constitucionales también vienen acompañadas probablemente de algunos delitos, los actos me refiero, y entonces se aprueban las infracciones constitucionales y se aprueban también el debate sobre el antejuicio para luego pasarlo al Parlamento. Precisamente el Tribunal Constitucional, para proteger también a los altos funcionarios de la República de las arbitrariedades que puedan generarse en el Parlamento, es que el Tribunal Constitucional ha señalado la necesidad de votaciones calificadas. Dice, por ejemplo, si un funcionario es denunciado por un delito de función, esa acusación tiene que ser aprobada por la mayoría del número legal de miembros del Parlamento. Si no, no se aprueba. Y si un funcionario es acusado por un delito de función que implica una sanción inmediata, como puede ser su salida del Parlamento, si se trata de un parlamentario, o su inhabilitación durante un tiempo determinado, esa sanción tiene que ser aprobada por una sanción con una mayor calificación, que son 2/3 del Parlamento, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Lo que está muy mal desde mi punto de vista es eliminarse las inmunidades. Y no me refiero solo al Congreso, me refiero también a la propia figura del presidente, tan venida menos, lamentablemente, en las últimas épocas, tan venida menos. La gente quisiera que el presidente no tenga ningún tipo de inmunidad, pero al presidente hay que proteger a la institución presidencial. No me refiero a un presidente determinado, me refiero a la institución presidencial. Porque un presidente sin la protección constitucional es un hombre que no va a decidir absolutamente nada, es como un ministro.
Si el Parlamento pretende quitarle la prerrogativa de la protección constitucional que tiene el ministro de de pasar por un Congreso de la República frente a una acusación, ningún ministro va a tomar ninguna decisión. Y al final eso va a determinar un estancamiento en el país, en la toma de decisiones políticas del país. Por supuesto, o sea, ¿qué ministro se va a animar a aprobar o a llevar a cabo algo importante si tiene al frente que cualquier ciudadano lo pudiera denunciar por cualquier motivo y al no tener ninguna protección puede iniciarse una acción de investigación en cualquier lugar del país? Imagínense. Lamentablemente, en los últimos tiempos, las propias prerrogativas del Parlamento también han sido puestas en tela de juicio por algunas acciones de algunas autoridades fiscales y judiciales, ¿no? La Constitución señala, por ejemplo, que que los parlamentarios no son responsables por sus opiniones ni por los votos que emiten. Sin embargo, existen investigaciones fiscales en donde se investiga a los parlamentarios por los votos que emiten, cuando eso no debería pasar por una investigación, porque la propia Constitución señala, si uno considera que ha habido algún delito de función, existe la figura del antejuicio político, pero no puedes estar preguntándole o tratando de encontrar responsabilidad por una opinión o por un voto emitido. En fin, son hechos que han generado que la institución vaya perdiendo la fortaleza que tiene que recuperar en la medida en que tengamos un parlamento conformado, en principio, por políticos. Y aquí quiero entrar a una última reflexión con respecto al partido. Quiero ver cómo van nuestros tiempos. Bueno, son un poquito más de las 9. Voy a tratar de acortar porque viendo esto a una exposición con tan importantes representantes de todas partes del país y con gente con tanta experiencia, me imagino que habrán algunas opiniones muy interesantes después. Aprovecho en saludar, aquí veo a Augusto Vargas desde Iquitos, ex parlamentario brillante, inteligente, expresidente de la Comisión de Constitución, uno de los hombres de mejor formación política intelectual del partido en estas épocas. Veo a César Sumaeta, que ha sido presidente del Congreso de la República, también acompañándonos acá, y a otros dirigentes del partido que no han llegado a ser parlamentarios, pero que sin duda, como lo decía ayer en una reunión que teníamos con un grupo de compañeros, podrían hacer una labor en el Parlamento mucho mejor de la que hace cualquier representante hoy día, ¿no? Porque es verdad que nosotros sabemos lo que tenemos, cada uno sabe lo que tiene en casa. Cada uno sabe lo que tiene en casa y cada uno sabe la formación de lo que tiene en casa y nosotros sabemos la gente que tenemos y la formación que han recibido y la calidad que tienen. Así que si los brasileros dicen que pueden armar 3 selecciones y ganar el mundial con cualquiera de las 3 selecciones, nosotros decimos que podemos llenar 10 parlamentos y tener mejor calidad que lo que hoy día tiene el Parlamento Nacional. Y lejos, con los representantes que tenemos en nuestras dirigencias locales y regionales, y lo sabemos, por la calidad y por la experiencia que tienen en sus trayectorias como dirigentes, no solo partidarios, sino gremiales y actores sociales en cada una de sus circunscripciones. En fin, voy a lo siguiente. Es importante recuperar la política en el país. Y recuperar la política en el país pasa necesariamente por recuperar la vigencia y la fortaleza de los partidos políticos. Y de partidos políticos, además, que se sustenten en líneas de pensamiento. En líneas de pensamiento que pueden ponerse de acuerdo. Si no, veamos cómo los socialcristianos y los apristas nos pusimos de acuerdo para la Constitución del año 79. Ahora que en los últimos días, seguramente ustedes han visto, ha circulado en los foros apristas una interesantísima entrevista que le hace Enrique Chávez, periodista de larga trayectoria, a Luis Bedoya Reyes, líder del PPC, con respecto a lo que significó la Asamblea Constituyente del 78, 79 y la elección de Aya de la Torre. Esa es la política que debemos recuperar. Esa es la política que debemos recuperar. Esa política en donde los representantes tenían un nivel de respeto uno al otro
porque se respetaban primero intelectualmente. Bedoya expresa en esa entrevista, que seguramente ustedes han visto, las discrepancias o las distancias que tiene con Luis Alberto Sánchez, pero pero reconoce la enorme calidad intelectual de Sánchez, ¿no es cierto? Más allá del reconocimiento que tiene por ahí de la Torre. Como nosotros también no podríamos desconocer no solamente las dotes de un hombre como Lucho Bedoya, sino la enorme intelectualidad que tenían personas como Mario Polar, Alaisa Grundy, Bobby Ramírez del Villar y otros importantes representantes del PPC y del social cristianismo en el Perú. Eran debates que permitían debatir realmente y que estaban a nivel de lo que nosotros también poníamos en debate, no solamente a través de Sánchez, sino de muchísimos representantes que hemos tenido en el Parlamento, pensando no solamente en Ramiro, pensando en el propio Cachorro, que formó parte de la primera célula, y pensando en gente que venía de provincias con una enorme calidad para poder discutir los temas nacionales y con conocimiento de causa en todo momento. Entonces, recuperar los partidos políticos, pero recuperar los partidos políticos significa recuperar a los políticos. Y recuperar a los políticos implica, en estas épocas difíciles de falta de reconocimiento, implica una recuperación del compromiso de los que tienen algo que decir en la política actual. Eso es importantísimo. O sea, no podemos estar mirando. O sea, si no regresan los políticos a la política, simplemente no vamos a poder reconstruir nuestros partidos y no vamos a poder volver a cimentar la democracia que viene muy, muy perjudicada en estos momentos. O sea, y eso se refleja también en la calidad de vida de las personas. Miren lo que está pasando con la economía, ¿no? Miren lo que, por simplemente una falta de pericia y de conocimiento para poder entender cómo cuidar la economía, cuidando la economía de la gente con programas sociales, con líneas de orientación que vayan a impulsar la recuperación masiva de los empleos que se han perdido en los últimos tiempos. O sea, eso es producto simplemente de la improvisación y de la falta de interés del ciudadano formado de volver a la política porque simplemente no encuentra un espacio agradable en donde poder debatir ideas y en donde poder encontrar respeto por parte del adversario político, al punto tal que hoy día, ¿cuál es el referente político que mayor interés causa en la prensa nacional? Un señor como Urresti. No digo un militar, porque en el Perú también hay militares que tienen una capacidad intelectual importante, a quienes nosotros reconocemos, ¿no? Una cosa es escuchar pues al almirante Montoya en la televisión y otra cosa es escuchar a Urresti, ¿no? O sea, eso creo que a todos nos queda claro, ¿no? O sea, hay militares formados también intelectualmente que son capaces de entender y de discutir y con quienes podemos nosotros tener líneas de entendimiento, como lo que significó inclusive en nuestro gobierno la presencia de Lucho Gianpietri, que fue vicepresidente nuestro, sin ser aprista, ¿no? Pero que tiene una capacidad para entender los temas de inteligencia en un país que necesita también darle solidez a su seguridad. Pero esos son los referentes que tenemos. Gente que no tiene idea de lo que es la institucionalidad, gente que no está formada políticamente, gente que no tiene experiencia, que llegó al Congreso porque alguien tenía que llegar y porque los que debieron llegar se alejaron inclusive de las candidaturas. Eso implica un enorme desprendimiento por parte de muchos, ¿no? De muchos. Entender que tenemos que abrir espacios de conversación, primero interna. Entender que esos espacios de conversación tienen que implicar el necesario respeto a la voluntad del voto aprista. O sea, el militante aprista es un militante formado y por lo tanto sabe lo que tiene que decidir. O sea, no es un tipo al que le puedes pasar fácilmente gato por liebre. Un militante aprista sabe cómo elegir a su representante, pero si esa elección
luego es puesta en duda y termina siendo decidida en una instancia en donde no se desconoce exactamente, que es la instancia a veces centralista de Lima, ese desconocimiento al voto del militante genera también resistencias que hoy se reflejan en la falta de participación de los apristas en la política. Y no solamente pasa en el Perú, perdón, no solamente pasa en el APRA, pasa también en otros partidos. Recuperar los partidos, recuperar el debate ideológico, recuperar el debate programático a la luz de todo lo que viene ocurriendo en el mundo, recuperar el debate de los grandes temas nacionales, de los temas institucionales del país, recuperar el debate de la educación en el Perú, recuperar el debate de las relaciones que tienen que existir en el mercado, recuperar el debate del control que tiene que haber de parte del Estado con respecto a servicios fundamentales como los servicios básicos, recuperar el debate de cómo reconstruir instituciones fundamentales como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia, que no puede ser utilizada políticamente como lo está siendo utilizada actualmente. ¿Por qué? Por presión mediática, fundamentalmente, cuando todos sabemos que las presiones mediáticas tienen un interés distinto al interés nacional. Tenemos que recuperar nuestra participación escribiendo, transmitiendo ideas, generando debate al interior del partido, al interior de este tipo de reuniones que hacemos hoy, pero también al interior de la comunidad. Hoy día es pobrísimo el debate, ahora se viene un nuevo proceso electoral. Si no nos ponemos las pilas, como decimos, como partido, y empezamos a promover debates de temas fundamentales en cada una de nuestras regiones, vamos a tener cualquier cosa elegida en el próximo Congreso representando nuevamente a nuestros pueblos, que es lo que viene ocurriendo hoy día en el Parlamento. Hay que recuperar el debate estudiantil. Necesitamos recuperar la participación de los jóvenes para que sean los jóvenes los que lleven las ideas y la confrontación de ideas a las universidades y a los institutos superiores. Ese es el gran reto de la política nacional. De lo contrario, no podemos sorprendernos cuando tenemos presidente como el que tenemos, cuando tenemos parlamentarios como los que tenemos, o cuando tenemos otro tipo de representantes como los que tenemos. Yo sé que hay muchas críticas para hacernos todos, y asumo las críticas que le corresponden también en gran medida a quienes hemos pasado por las dirigencias en los últimos años, es verdad, pero no podemos quedarnos en las críticas. Las críticas tienen que ir acompañadas de una acción y de la participación de gente valiosa que tenemos a nivel nacional, que tiene que volver a participar en la política, porque de lo contrario vamos camino al despeñadero y a perder nuestro país por mucho tiempo. No quiero dejar de parar en esta parte sin hacer una reflexión que me preocupa con respecto al proceso electoral del próximo año, permítanme. Y me refiero fundamentalmente a la designación de Cateriano como primer ministro. En primer lugar, no nos olvidemos que él es un pararrayos, que lo primero que se pretende es desviar el foco de crítica sobre Vizcarra para concentrarla en Cateriano. No podemos caer pisando ese palito, porque ese es un palito que nos han puesto, al cual podemos caer fácilmente si es que no nos ordenamos. Políticamente, a quien hay que criticar es a Vizcarra, no es a Cateriano, aunque sea Cateriano el que genere la crispación en algunos compañeros y en algunos miembros de otros partidos. Cateriano es funcional a este gobierno. Cateriano ha sido puesto ahí para controlar el resultado electoral del próximo año. Ese es el objetivo de haber puesto ahí a Cateriano. Él tiene experiencia, por supuesto que la tiene. Él fue el que controló el resultado electoral en la última elección presidencial, no olvidemos.
más allá de las distancias que nosotros podemos tener con el fujimorismo, estaba claro, faltando una semana para las elecciones, que Keiko Fujimori las iba a ganar. Estaba claro. Fue Cateriano el que dispuso que el día de las elecciones haya un acuartelamiento general de policías y militares y que evitó que 100.000 policías y militares inclinen o le den el voto a quien iba a ganar las elecciones y permitió que PPK las gane. O sea, eso hoy día, no aceptar eso ya sería bastante ingenuo. Él lo hizo. ¿Qué pretenderá esta vez? ¿Volverá a acuartelar a la gente para evitar el voto si es que el voto no le es favorable a quienes ellos quieren que gane? Me sorprende que gente que se reclama democrática acepte con una facilidad increíble prácticas no democráticas con la finalidad de obtener un resultado electoral. Nosotros tampoco queríamos que Humala gane las elecciones el 2011. No queríamos, pero no metimos la mano para cambiar el resultado electoral. A pesar de que Alan García había dicho, yo creo que con mayor realidad que verdad, ¿no? Que él podía, si no podía poner al próximo presidente, podía evitar que lo ocupe quien él no quería. A la hora que se presentó la elección, no pudo dejar de lado el carácter democrático que no se le puede cuestionar, porque demócrata siempre fue, aunque algunas decisiones internas no nos hayan gustado. Hacia afuera era mucho más demócrata que hacia adentro, pero siempre respetó la democracia interna, la democracia nacional. Y Humala ganó las elecciones contra lo que nosotros queríamos. Pero cuando ellos tomaron el poder, no les interesó romper la institución con tal de asegurar un resultado electoral. No les interesó. Y no les va a volver a interesar volverlo a hacer. Tengan ustedes por cierto eso. Cateriano no garantiza elecciones transparentes, porque tiene ya antecedentes de no garantizarlas. El entorno que él tiene es un entorno humanista y de un sector marcadamente antidemocrático. Ya lo he dicho, son antidemocráticos. No creen en la democracia, creen en los resultados que les dé la razón. Es un sector intolerante y es un sector corporativo. Lo vemos en el gobierno. Empiecen a mirar ahora cómo se mueven las fichas a partir de ahora y se van a dar cuenta cómo esa corporación empieza a copar. Además de eso, desde el poder controlan decisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Utilizando qué? Utilizando la presión política. La presión política a través de los medios de prensa, a quienes también tienen controlados. ¿Cómo? Con la publicidad estatal y con los procesos judiciales que algunos miembros importantes o dueños de importantes medios de comunicación tienen en este momento. Hay una persecución política dirigida, la hay. Hay que ser ingenuos para creer que no hay una persecución política dirigida y sistemática que se va a acentuar en las próximas semanas en la medida en que se acerque el proceso electoral. No lo duden. Ex autoridades, ex alcaldes, ex presidentes regionales, ex representantes o representantes de partidos políticos empezarán a ser sometidos a investigaciones que parecía que no se iban a dar, solamente con la finalidad de evitar su participación en el próximo proceso electoral. Además, todos sabemos, porque acá estamos en un grupo de informados, que Vizcarra necesita mantener el poder. Necesita mantenerlo por las 46 investigaciones que tiene atrás y por las que van a venir por delante, especialmente a raíz de todo lo que ha ocurrido desde el 16 de marzo con la pandemia. En consecuencia, el primer ministro no garantiza un proceso electoral transparente. No lo garantiza. Pero a pesar de eso, no podemos perder el objetivo. A pesar de eso, no podemos pisar el palito de creer que debemos dejar de criticar al verdadero responsable de todo esto, que todos sabemos que es el propio presidente de la República. Y lo que hacemos nosotros es una crítica política, porque somos políticos y porque pertenecemos a un partido político. No podemos dejar de hacerla. Es una crítica, es como vemos las cosas. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá
el primer ministro nos demuestre en los hechos que estamos equivocados y que lo que pasó 4 años y medio atrás no se va a volver a repetir, que no van a haber persecuciones, que no van a haber influencias a través de instituciones claves como el Poder Judicial, el Ministerio Público o la propia Junta Nacional de Justicia, que no se va a utilizar la publicidad estatal para dirigir determinada campaña hacia un lugar sin respetar la voluntad de la gente. Ojalá que hayan igualdades de condiciones. Y ojalá, termino con esto, dirigido especialmente a los compañeros del partido, ojalá que haya la voluntad de todos de entender, en primer lugar, que necesitamos unidad. Eso es lo primero. Lo primero que necesitamos es unidad. Unidad para poder conducir al partido a una contienda electoral con resultados importantes. Tenemos candidatos. Yo creo, no voy a adelantar nombres porque cada uno de nosotros tiene en la mente a alguien que le simpatiza, pero creo que hay compañeros que pueden asumir con bastantes óptimos resultados, la próxima contienda electoral. Y creo al mismo tiempo que en todas nuestras regiones existen también militantes que pueden asumir muy bien las candidaturas al Congreso de la República. Espero que sea un gran momento también de apertura a los jóvenes. Hay jóvenes preparados en todas las regiones que deben tener una oportunidad. Son jóvenes que nosotros mismos hemos formado y por lo tanto no deberíamos tener ninguna duda en creer que van a ser una buena representación. Están mejor formados. Lo que voy a decir, estoy absolutamente convencido en lo que voy a decir. Cualquiera de los jóvenes que tenemos en el partido está mejor preparado que 120 o 125 miembros del Parlamento actual. Así que abramos los espacios para que los jóvenes tengan una oportunidad. Muchos de los que estamos acá tuvimos la oportunidad en su momento. El partido nos dio una oportunidad. Tenemos que devolverle al partido lo que nos dio. Oportunidad para que los jóvenes puedan participar. Siempre el partido ha tenido representantes jóvenes en el Congreso y siempre ha tenido buenos representantes jóvenes. Así que nuestros jóvenes vengan a ocupar los espacios en el Parlamento, le va a hacer bien al partido y le va a hacer bien al país. Paro ahí para que nuestros compañeros de todo el país puedan también expresar las opiniones que tienen con respecto a lo que he conversado esta noche. Y muchas gracias una vez más por su atención, por este interés, y porque demuestra que hay un interés en la política nacional, pero también en el partido, que es un instrumento que no debemos dejar que se debilite. Cada vez que el APRA se ha debilitado, la democracia peruana ha perdido. Cada vez que el APRA se ha debilitado, han perdido los trabajadores, ha perdido la descentralización, ha perdido la mayoría de gente que necesita un instrumento fuerte que hoy no lo tiene. Ningún partido, o ningún grupo, por no decir partido, de los que ha aparecido en las últimas épocas, tiene la consistencia que tiene nuestro movimiento para poder impulsar reformas y para poder impulsar sobre todo la defensa de los derechos fundamentales en el país. Muchas gracias, queridos compañeros y amigos que nos acompañan. Muchas gracias, querido compañero Aurelio. Hemos escuchado una magistral conferencia sobre la institucionalidad del Parlamento y las etapas históricas por las cuales ha pasado y el papel que le toca al partido fundamentalmente. Quiero, antes de dar el uso de la palabra